capítulo 10, versos 26 al 39. Y dice el escritor: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, gracias por tu palabra una vez más, y al abrirla ahora te rogamos que nos des entendimiento para entenderla, y también, Señor, para aplicarla a nuestra vida corriente, y de esa manera salir bendecidos de esta meditación. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado hasta el momento acerca del pecado imperdonable. Todo el título de la serie es Pecados irreparables. Y hablamos de Jesucristo tratando con los escribas y fariseos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablamos también, la última vez que nos vimos, acerca del pecado de muerte, que eso está en Primera de Juan, en el capítulo 5. Y hoy vamos a hablar de pecados deliberados, que nos llevan a una situación tan crítica que, en fin, ya fuera del perdón de Dios, francamente no hay absolutamente ningún medio a través del cual podamos, en fin, zafar de ese juicio terrible que nos menciona ahí en el versículo 27. En mis años de ministerio, ya son muchos, he conocido a mucha gente, muchísima gente. He viajado un poco y he predicado en otras iglesias, en otros países, y he conocido otras personas. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que hay muchos de los que he tratado de convencer con el Evangelio, aunque sabemos bien que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de convicción, pero me refiero a tratar de razonar con ellos, basado en estas cosas que nos dice la Biblia. Y sabe que muchos me han dicho: mire, pastor, la verdad es que, y hemos tenido gente así acá en esta iglesia también, lo que usted me dice acerca del Evangelio es cierto. Estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de los hombres, no hay otro medio de salvación, y en fin, todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de la persona de Jesucristo y de su obra también, que también es vital, es importante esto. Pero llegan a un punto en que cuando son confrontados con el dar el paso de fe, de aceptar a ese Cristo que ellos dicen que creen y aceptarlo como Salvador personal y Señor de sus vidas, ahí es donde la gente se frena.
y dejan la iglesia o nunca visitan la iglesia. Porque, bueno, dice que no hace falta visitar la iglesia, simplemente basta con creer en Dios y cosas por el estilo. Por cierto, acá en el capítulo 10, verso 25, para los que están habituados a no ir a la iglesia, dice que, verso 24, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que a veces existe el mal hábito, le llamo yo, de dejar de congregarnos porque pensamos que, y equivocadamente pensamos así, no es necesario. Pero digo yo, ¿cómo nos vamos a estimular al amor unos a otros si no nos vemos? Si no nos tratamos en el cuerpo de Cristo, congregándonos. Estando solos en la casa mirando el internet, nunca vamos a poder estimular a un hermano en la fe, o nosotros mismos ser estimulados al amor si no nos congregamos. Por eso es importante congregarse. Uno de los ejemplos que vemos en la iglesia primitiva es que la gente gravitaba unos a otros a encontrarse, a congregarse, y Dios le daba el crecimiento a la iglesia. Es algo muy hermoso que encontramos en los registros históricos que relata Lucas. Formar parte de una iglesia, sin embargo, no garantiza mi salvación. Hay mucha gente que va a la iglesia, hay muchos que no van, pero hay muchos que van pensando que por el solo hecho de hacer una visita casi médica, una vez por semana, ya eso nos sirve a nosotros como algún tipo de, profilaxis contra el juicio. Algún tipo de cobertura que me va a poner en una situación de cuidado cuando el Señor determine entonces juzgar todas las cosas. Pero sin embargo, no es el ir a la iglesia lo que me garantiza la salvación, es el nuevo nacimiento, es el regeneramiento de la persona que está condenado, como dice en el verso 27 de la lectura que acabo de hacer. Que la persona lo único que le queda por esperar es una expectación de juicio. El ejemplo, digamos, bíblico que podemos encontrar, si miramos rapidito, es de esto que estoy diciendo, es, por ejemplo, ¿no? Juan capítulo 3, donde Juan registra, entre otras cosas, un encuentro que existió entre un señor experto en Biblia, y que vino de noche a visitar a Jesús porque tenía algunos interrogantes. El hombre se llama Nicodemo, así es como lo conocemos. Y entonces llama la atención porque en el verso 2 del capítulo 3 de Juan dice, este señor Nicodemo, que fíjense en el verso 1, que es un hombre de cierta estatura dentro de la sociedad, y por supuesto en los fueros religiosos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten qué interesante que podemos sacar algunas cosas que llaman la atención de Nicodemo, y lo que también llama la atención es la respuesta de Jesús. Porque este señor es un hombre religioso, de por sí, verso 1 otra vez, es un principal entre los judíos, un hombre erudito de academia, preparado, un maestro, un teólogo del primer siglo. Y entonces dice en plural, sabemos. No dice yo sé. Él solo se presenta delante de Jesús. ¿Cómo entendemos ese plural? Ese sabemos. Bueno, a ver, puede ser que se refiera a un término genérico. Por ejemplo, decir sabemos acá en Toronto que los Blue Jays es el equipo de la ciudad de Toronto. Cuando decimos sabemos, no estoy hablando en grupos específicos de personas, sino simplemente sabemos en términos genéricos. Puede ser que se refiera a lo mejor a un grupo específico de personas. Ya no es algo genérico, sino que está diciendo sabemos, tal vez personas dentro del Sanedrín, dentro de los grupos de fariseos o teólogos, que estaban conversando acerca de este fenómeno, Jesucristo, y estaban reconociendo ciertas cosas. La verdad es que no sabemos a dónde apunta ese plural. Lo que sí me doy cuenta es que Nicodemo no dice yo sé, sino que hay otras personas, ya sea en término genérico o que se esté refiriendo a personas específicas que estén vinculados con la tarea que él hacía como maestro del pueblo de Israel, eran personas que sabían
varias cosas acerca de Jesús. Tomen nota, dice que Jesús es un maestro. Ahora, estamos hablando de un hombre ya veterano que describe a un joven de 30 años o 31 años, más o menos, 30 y pico, como un maestro, cosa que a los 30 años recién es un pichón que se está levantando, ¿no es cierto?, en cuanto a fariseos se refiere, recién levanta. Pero sin embargo, se reconocía ya Jesucristo en esos nosotros, lo reconocían como un maestro de Israel, un maestro de la palabra de Dios. No solamente eso, pero reconoce, es él con los otros, que venía de Dios. Es decir, que Jesucristo no es un farsante. Ya habían tomado el tiempo de analizar las cosas y llegan a la conclusión de que este realmente es una persona que viene de Dios, un maestro venido de lo alto. Y luego agrega también que tenía poderes sobrenaturales, porque dice allí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es o no es venido de Dios. Así que reconocen que hay ciertas obras, ciertos portentos que hacía Jesucristo que realmente no tenían precedente. No se levantó jamás en la historia una persona que hiciese las cosas que hacía Jesucristo, hasta el punto que hasta los muertos se levantaban y cosas, era algo tremendo. Tenemos un caso en el Antiguo Testamento de un profeta que levantó a un chico enfermo, que se levantó, pero nada comparable a lo que vemos en este caso. Acuérdense de la historia de Lázaro, un hombre que estuvo metido en un sepulcro 4 días, ya su cuerpo completamente descompuesto y el Señor, en fin, lo levanta de ese lugar totalmente restaurado. Es una cosa que realmente no sé, es como un atentado contra la razón humana. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, Dios obviamente tiene el poder para hacer estas cosas. O sea que Nicodemo lo que está haciendo es una declaración basado quizás en un ejercicio intelectual, preguntando, bueno, ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando él dice estas cosas en el verso 2, nos está hablando que intelectualmente está haciendo reconocimientos acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero Jesús le dice a este hombre en el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué interesa que reconozcamos que Jesús viene de Dios? O que reconozcamos que hizo muchos milagros y que digamos tengo la absoluta seguridad porque lo estoy viendo, lo hemos palpado. O que diga una persona se siente a leer los evangelios e intelectualmente pueda sentir o estar reconociendo que lo que dice la Biblia realmente no hay que creer o reventar, eso es. Y que la persona piense que solamente esa declaración, ese ejercicio intelectual ya cerró el asunto con Dios. Jesús nos para en seco acá y dice, si tú no naces de nuevo, no esperes ver el reino de Dios. Y vuelve a repetir lo mismo en el verso 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es de este tipo de persona que está hablando el escritor de Hebreos en el versículo 26. Cuando dice allí, observen otra vez en ese verso, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Nicodemo había visto, había sentido intelectualmente a lo que ve y lo que escucha de Jesús. Tenía el conocimiento. Mucha gente tuvo el conocimiento de la verdad. Cuando predicaba a Jesús lo hacía públicamente. Y mucha gente seguía a Jesús asintiendo a la voz de su palabra, a lo que salía de sus labios, el contenido del mensaje. Pero sin embargo Jesús nos para y nos dice, si no naces de nuevo, no importa lo que escuches, no importa en qué estés de acuerdo con el mensaje o aún los milagros que hago, si no naces de nuevo no vas a entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿a dónde voy entonces? Verso 27 dice que nos espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué me cuentan ustedes? Muchas personas han asociado estas palabras del verso 26 de Hebreos con la condición, o como, tal vez debo decir, la condición de un creyente, es decir, una persona que aceptó a Cristo como Salvador personal, y que entonces, habiendo conocido la verdad, luego entonces
da un paso hacia atrás, es decir, rechaza todo lo que el Señor Jesucristo ofrece. O sea que lo que se estima es que se trata de un creyente, en el verso 26, que apostató, que dio el paso hacia atrás. Por eso no está en la condición, digamos, que está todo creyente salvo. Claro, esa es una postura común en muchas interpretaciones, pero el asunto es que cuando miramos el contexto inmediato, esa postura no está avalada por las Escrituras. Es más, ni siquiera vamos a notar que lo justifica o lo avala toda la carta esta de Hebreos, que no sabemos quién es el autor. Hay una variedad de personas a quienes se les adjudica la autoría de este libro. En última instancia, bueno, sabemos que el autor del libro de Hebreos es Dios mismo, que es el inspirador de las Escrituras. Así que quedemos en el clavo con quién fue el instrumento humano para escribir Hebreos. No quiere decir, bajo ningún punto de vista, que no tenemos el autor original del libro de Hebreos, que es Dios por inspiración, dejándonos estas palabras. Así que podemos decir con toda confianza que el que nos está hablando Dios, ese es Dios en esto que se nos está diciendo. Así que esto de conocer la verdad no es sinónimo de salvación. Es decir, la salvación no se obtiene, nunca se dijo que la salvación la obtenemos por adquirir conocimiento. Esta es una idea que se levantó en el siglo II de la era cristiana. Hay un movimiento que se conoce como gnosticismo, y ya en el primer siglo, en la época que se está inspirando esta carta o este libro, existía un precursor del gnosticismo del siglo II. Juan, en la primera carta, parece que está lidiando con ese precursor de esta disciplina religiosa, y básicamente lo que se trataba de inculcar es la idea de que la persona puede salvarse mediante la adquisición de conocimiento. Conocimientos que estaban secretos, conocimientos ocultos. Hay mucha gente hoy que piensa que educando a la gente, de envolverlos con la academia, vamos a salvar al hombre o vamos a salvar a la humanidad. Existe esta tendencia en la actualidad, que es un gnosticismo disfrazado, en última instancia. Es algo más modernizado, más progresista, pero en definitiva manifiesta las mismas marcas de aquella tendencia filosófica. El hombre puede salvarse mediante adquisición de conocimiento. Pero cuidado, en este caso nos están indicando que aún teniendo el conocimiento no garantiza la salvación de la persona. El hecho que usted conozca a Cristo y conozca de Cristo no significa que usted nació de nuevo. Está bravo el asunto, ¿eh? Esto es para ponerse a pensar. Vamos a mirar un poquito el panorama del libro de Hebreos, rápido, para que nos demos una idea aproximadamente de lo que nos dice el escritor sagrado. Si ustedes, hay dos palabras, si buscamos y tenemos que preguntar, ¿cuál es el tema de todo el libro de Hebreos? ¿De qué habla el libro de Hebreos? Si tuviésemos que reducir todo el libro de Hebreos en una sola frase. Y bueno, el libro de Hebreos lo que nos está hablando es de la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo, en lo que tiene que ver con el culto judío, ¿no es cierto? Los judíos tenían una gran reverencia por Moisés, el legislador de la nación, y entonces lo que va a probar este escritor es que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior inclusive al sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre. Todo es una representación del tabernáculo. Todas aquellas cosas fueron tipos o símbolos, lo que tiene que ver con el tabernáculo, los sacrificios, todo el levirato, son tipos o símbolos que apuntaban a la manifestación de que es el Cristo o el Mesías. Y de eso trata el libro de Hebreos. Está diciendo que Jesucristo es superior a todo lo que los judíos abrazaban como centro de la religión y culto que ellos habían abrazado por tantos siglos. Hay dos palabras que nos ayudan a hacer quizás una división exegética del libro. Acá no quiero ser rígido, otros pueden hacer una división diferente. Pero esas dos palabras son acerquémonos, que aparece en el capítulo 4, verso 16, y luego aparece otra vez la misma palabra en el original, y está bien traducida a nuestro idioma español, en el capítulo 10, verso 22. En ambos pasajes dice acerquémonos. Ahora, ¿por qué esta invitación de acercarnos?
Acuérdense que en Mateo, si hacemos un poquito de memoria, en el capítulo 3, empezó su ministerio público Juan el Bautista, salía por ahí en las inmediaciones de la ciudad, afuera de la ciudad, y empezó a predicar este hombre peculiar. Y entonces decía, arrepentíos, ¿se acuerdan de eso? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en el capítulo 3. Después lo meten preso al pobre Juan el Bautista, y entonces Jesucristo comienza el ministerio público. Y Jesús lo que va a hacer es agarrar donde dejó Juan y continuar exactamente con la misma temática. En el capítulo 4, verso 17 de Mateo van a encontrar a Jesús diciendo otra vez donde dejó Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes comparen Mateo capítulo 3, verso 2 con capítulo 4, verso 17 y van a encontrar que tanto Juan como Jesús predicaban el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tema de los evangelios, vengan. Dios se ha acercado, Dios está acercando, está ofreciendo a los hombres la entrada al reino de los cielos. Y ahora el escritor de Hebreos, con un tono evangelístico de invitación a la gente de su raza, de su cultura, por eso se llama Hebreos, les está diciendo, siendo que ahora se ha acercado el reino de Dios, hace esta hermosa invitación en el capítulo 4 y en el verso capítulo 10, acerquémonos ahora a ese reino, a ese Dios que nos está haciendo una oferta tan preciosa. En Hebreos capítulo 1, vamos a leer algunos versículos para que veamos cómo nos va llevando de la mano al clímax de ese acerquémonos. En el capítulo 1, versos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Notamos entonces que el escritor de Hebreo cobra conciencia a los lectores hebreos que, eso ya sabían perfectamente esta situación, Dios había hablado desde el pasado a través de sus mensajeros, profetas. Tenemos toda una línea histórica en el Antiguo Testamento, a través de la cual Dios se manifiesta y le habla a los hombres, los invita a acercarse a Él. Pero entonces dice que al final de los tiempos o las dispensaciones, entonces Dios nos habla ya no por los profetas, sino por el Hijo mismo. Si vamos más adelante en el capítulo 2, versos 1 al 3, va a hacer una aplicación y dice, por tanto, siendo que Dios nos ha hablado por el Hijo ahora último, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, Dios juzgó a los ángeles que fueron desobedientes, dice, si los ángeles fueron juzgados, entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que noten ustedes por dónde nos lleva el escritor. Dice, Dios nos ha hablado en el pasado a través de los profetas. Ahora últimamente, algo que les costaba aceptar a algunos hebreos es, nos está hablando por el Hijo. Así que pongan atención, porque si nosotros no atendemos a este llamado, no vamos a quedar por inocentes. Los ángeles que estaban más cerca de Dios no han pasado por aquí, los que se le sublevaron contra Dios, no zafaron del juicio, mucho menos nosotros los mortales. En el capítulo 3, verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego cita, ¿no es cierto?, el pasado cuando el pueblo de Israel resistía, no se subordinaba a la voluntad de Dios. Capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y entonces dice el verso 16, acerquémonos, pues. Por lo tanto, dice, viendo toda esta, claro, usted en casa después lea todos los versículos, yo le estoy dando un esqueleto para que pueda seguir la idea desde el capítulo 1, verso 1 hasta esta porción. Vemos a Dios hablándonos a través del Hijo, no seamos necios en dejar de escuchar esa voz, y por lo tanto, teniendo esta oferta, dice, acerquémonos a ese Dios, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Nosotros pecadores, que Dios haya acercado al reino de los cielos y que ahora nos diga a nosotros, escuchando y respondiendo al Evangelio, acércate a la gracia de Dios, a la misericordia
de Dios. Es algo que para mí pienso yo, es algo extraordinario. Desde el capítulo 5, verso 11, va a hablar acerca de la apostasía. Ahí acá vale la pena hacer una aclaración en el capítulo 6, versículo 4 al 6, donde dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muchos estiman que esos dos versículos hacen referencia a un cristiano que ha apostatado de su fe. Y parece, ¿no?, a primera vista, cuando lo leemos así a las corridas, que pareciera que hablara de un cristiano, ¿no? Dice ahí una persona que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Los creyentes. Si fueron iluminados con el Evangelio y si tienen conocimiento. Bueno, aparentemente, pero cuidado, si miramos más de cerca el asunto, nos vamos a dar cuenta que este no es un creyente. La persona que fue iluminada no necesariamente quiere decir que aceptó a Cristo como Salvador. El evangelista Juan nos dice en el capítulo 1 que Jesucristo es la luz que vino al mundo, y la luz era la luz entre los hombres. Y se hace memoria, y en el capítulo dice que la luz estuvo en el mundo, pero el mundo no le recibió. Así que el hecho de que se hable de que la luz está presente o nos brilló la luz a nosotros no es una garantía de que hemos recibido la salvación. Simplemente se nos está diciendo que fuimos iluminados. Si yo prendo una lámpara en un cuarto oscuro, no solamente la lámpara se alumbra, sino que nos alumbra a nosotros. Aunque quiera cerrar los ojos y quiera quedar en oscuras, estoy siendo alumbrado por la luz. Noten ustedes otra vez en Juan que dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el capítulo 3, más adelante, en el incidente que hablamos de Nicodemo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si la luz estuvo en el mundo y alumbró este mundo con el Evangelio. Pero el hombre, aunque vio la luz, y otra vez testifico las palabras de Nicodemo, que dice, nosotros sabemos que vienes de lo alto, vienes de Dios. La luz alumbró el intelecto de Nicodemo y otros. Pero eso no quiere decir de que eso garantizaba la regeneración. Eso es un asunto totalmente aparte. Cuando dice allí que gustaron del don celestial, no necesariamente quiere decir que disfrutaron ahora del don celestial. En el capítulo 2, versículo 9, se nos dice, por ejemplo, acerca de Jesucristo, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando dice gustase, entonces, no quiere decir que está muerto, que continúa en ese estado, sino que simplemente gustó. Gustar no quiere decir comerse todo. Gustar el don de la salvación no quiere decir que usted fue regenerado. Es simplemente decir, yo creo que Jesús salva, que es muy distinto a decir, Cristo es mi Señor y Salvador. Y hay mucha gente que confiesa a Jesús como el Salvador, no mi Salvador, que es muy distinto. Y cuando confiesa que es mi Salvador es porque Dios está haciendo una obra en el corazón de esa persona. Y gravita hacia ese Dios. Y cuando dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, no es que fueron sellados o bautizados o toda esta teología de la inserción del Espíritu Santo en la vida del nuevo convertido, sino simplemente la obra que hace el Espíritu Santo de ser un testigo de Cristo, como dice otra vez el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Para aquellos que sostienen que en este caso se habla de un creyente que perdió la salvación, en su teología dice que la única manera de revertir ese proceso es aceptando otra vez o arrepintiéndose para que Dios lo ingrese otra vez entre los redimidos. Es decir, que si usted cayó en el pecado del versículo 4,
perdió la salvación, lo que tiene que hacer ahora entonces es arrepentirse para reconciliarse con Dios. Bueno, pero hay un problema acá, porque el escritor de Hebreos dice que si usted recayó, en el verso 6, dice entonces, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Que lo que tenemos acá es un problema serio para la teología que justifica, ¿no es cierto?, la pérdida de la salvación. Si usted perdió la salvación, no tiene manera de recuperarla. Lo único que le espera es lo que dice en el versículo 27 de Hebreos capítulo 10. Así que obviamente acá no se está hablando de un creyente, se está hablando de una persona que ciertamente fue influenciada. Es exactamente lo que nos dice en el verso 26. Una persona que tiene el conocimiento, fue iluminado con el conocimiento, con todo lo que tiene que ver la obra de Dios, pero que no le picó el asunto, no prendió la verdad del Evangelio. Simplemente es una persona que está sintiendo intelectualmente acerca de esta revelación por parte de Dios. Muchos en el pueblo de Israel, nos dice el libro de Hebreos capítulo 1, que Dios habló en el pasado a través de los profetas, pero eso no significa que todo Israel había sido salvo, porque apenas un remanente fue conservado, pero el resto fueron todos condenados. Y la razón es porque hasta que no suceda ese cambio en el corazón del hombre, el hombre no puede ganar el favor de Dios. Así que, obviamente se habla acá de personas que fueron iluminados, pero desgraciadamente no habían sido salvos todavía. En el capítulo, eso después lo podemos ver en otra ocasión, no quiero entretenerme mucho en ese punto. En el capítulo 8 entonces dice, ahora bien, recuerden, habla de la apostasía, nos va a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec, nos va hablando de una serie de cosas, y entonces llega al punto del capítulo 8 y dice, ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo, ¿cuál es? Es este. Y acá es donde se nos dice este hombre, ¿a dónde nos quiere llevar? Dice, esto es lo que quiero decirles, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de este sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese sumo sacerdote, otra vez después en casa léanlo bien, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Verso 9, verso 27 y 28 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, capítulo 10, verso 22, dice este hombre, acerquémonos otra vez con corazón sincero. Así que tenemos estas dos secuencias, este desarrollo que hace el escritor para llevarnos a ese punto, a esa invitación. Nos está explicando cómo Dios nos habló, nos invita a que no cerremos los oídos a la palabra de Dios. Al contrario, dice, acerquémonos a la gracia de Dios. Acerquémonos a un Dios de misericordia. Y luego acá en esta porción nos habla del sumo sacerdote que tenemos ahora, que es superior infinitamente al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y nos dice, acerquémonos ahora, no solamente a la gracia, sino a la presencia magnificente de Dios. Dice este hombre allí en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué cosa más linda que es esto? Yo siempre, cuando estoy en mi escritorio y me pongo a meditar en estas cosas, digo, que Dios me haya agarrado a mí. Primero dice que se ha acercado al reino de los cielos y que ahora me haga la invitación de poder acercarme a la gracia y la misericordia de Dios, cuando no la merezco. Y encima de eso que ahora me diga que me puedo acercar a contemplar la inmensidad y la hermosura de la santidad de Dios y embriagarme de su presencia, disfrutar la presencia de Dios, estudiar sus cualidades, entender quién es Dios, cómo es Dios, que un ser humano, un mortal haya sido invitado a entrar en el santuario del Todopoderoso y poder
oler los aires del cielo que emanan de su bendita presencia. Eso es una bendición extraordinaria que nunca podremos llegar nosotros a pagar debidamente. Claro, en este punto muchos quedan convencidos por los argumentos, ¿no es cierto? Dicen, sí, está todo muy lindo, los mueven las emociones y dicen amén a todo esto, pero resulta que si hacemos una afirmación intelectual, pero prescindimos de la obra necesaria de Cristo para nuestra salvación, todo nuestro caudal intelectual acerca de estas cosas de la Biblia no tiene ningún efecto para otorgarme la salvación. Insisto otra vez que el hombre no es salvo por conocimiento, es salvo por regeneración, es salvo por la obra de Dios de justificarlo, de santificarlo, de hacerle una persona nueva. Es la obra de Dios en ese hombre desesperadamente perdido y que la única cosa que le queda es la condenación eterna. Y no hay escape de eso a menos que Dios intervenga y que ofrezca un sacrificio genuino, legítimo, definitivo, que es la persona del Hijo de Dios que derramando su sangre, como dice acá en Hebreos, entró a la presencia de Dios y ahora podemos acercarnos libremente a su presencia. Noten ustedes que hay una distinción notable entre las personas del verso 26 con las personas del verso 39. Uno dice que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero la persona del verso 39 dice nosotros, y noten ustedes cómo se divorcia el escritor de nosotros y que peca deliberadamente después de haber tenido conocimiento intelectual de la verdad, que fue iluminado. Dice, él peca deliberadamente, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que hay una tremenda distinción entre el hombre del verso 26 y los nosotros del versículo 39. Unos sí son creyentes, pero este señor definitivamente no. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado de este individuo del verso 26? Otra vez dice, porque si pecáramos voluntariamente, si pecáramos, obviamente es una figura de dicción. No dice pecamos voluntariamente, dice si llegáramos a caer en ese asunto. Bueno, pero ¿cuál es el tipo de pecado al que se refiere? Bueno, ciertamente en los versículos que siguen, por ejemplo en el verso 39, tenemos una sinopsis del contenido de la gravedad del delito que está cometiendo esta persona. Primero, se pisotea al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Acá se trata, esta palabra pisotear, en griego significa de menospreciar, de deshonrar. El pisotear algo es cuando uno trata algo de inservible, lo amasa con los pies. No me interesa Jesucristo y uno ahí lo holla con sus pies. O sea que lo que está diciendo, está hablando de la persona que realmente está despreciando al Hijo de Dios. La segunda cosa es que se tiene por inmunda la sangre de Cristo. Esta también, otra palabra griega interesante que hace referencia al que la palabra es se me escapó la palabrita griega, pero quiere decir algo común, algo normal. Koinón es la palabra, koinón, de allí viene la palabra koineo. Es algo vulgar. Y este asunto es cuando la persona considera que la sangre de Cristo es la sangre de cualquier mortal, de cualquier persona. Que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no tiene ningún valor ajeno al valor de cualquier otra sangre humana. Perdemos de vista la obra de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Le restamos importancia o valor al sacrificio de Cristo. Y luego dice, afrenta al Espíritu Santo, también ahí en ese versículo 29. Las tres frases notamos que manifiestan un desprecio en última instancia hacia la Trinidad misma, porque noten ustedes que se habla del Hijo de Dios, o sea que acá lo que estamos despreciando es al Dios de este Hijo, al Padre de Jesucristo. O sea que en última instancia el despreciar al Hijo es despreciar al mismo Padre, al mismo Dios. Tenemos entonces también una afrenta a la naturaleza del Hijo mismo cuando afrentamos su sangre.
tratamos de que simplemente Jesús es un hombre más. ¿Qué tanto lío? Y luego tenemos una afrenta al Espíritu Santo. Así que tenemos clasificado acá a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay un ataque al carácter esencial de Dios. Y luego se peca despreciando la persona del Hijo, despreciando la obra del Hijo y el testigo del Hijo, que es el mismo Espíritu Santo. Dios dice que va a tomar venganza contra semejante afrenta. En el verso 30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Por lo tanto, el escritor reflexiona en el verso 31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible caer en las manos de Dios. Ese es el pecado que menciona en el verso 26. Un pecado voluntario. No está forzado a pecar así. Es simplemente que el hombre toma una decisión. Conoce intelectualmente la luz que arroja el Evangelio, conoce el plan de salvación, pero sin embargo se abstiene a aceptar la oferta de salvación. Bueno, para esa persona lo único que le queda, dice allí, es no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos queridos, para terminar, 3 cositas rápidas. El peor pecado que usted puede cometer, o cualquier persona, y es un pecado voluntario, es restarle la importancia y el valor al sacrificio, la obra y la persona de Cristo Jesús. El hecho de que usted viva todos los días totalmente indiferente de lo que sucedió hace 2000 años atrás en un rincón del mundo, es el peor pecado que usted puede cometer. Es justamente el desprecio a esta acción de Dios que dice que nos habló a través de Cristo, se ha acercado y nos está invitando a acercarnos a Él para darnos gratuitamente la salvación, y que nosotros decimos: no me interesa, yo no quiero aceptar eso. Es cierto que es el Hijo de Dios y todo lo demás, pero usted vive una vida sumergido en lo común, en lo de todos los días, en el corre, dándole la espalda a la cruz. Es el peor pecado que usted puede cometer, y no hay nada más que usted puede esperar, porque no va a encontrar fuera de Cristo, fuera de la provisión de Dios, ningún medio de salvación. No lo va a salvar una religión, o ir los domingos a la iglesia, o rezar todo el día, o pelarse las rodillas haciendo sacrificios allí, o algún tipo de peregrinaciones. Nada, pero escúcheme, nada lo va a salvar en ese momento final que usted tenga que dar cuenta. Dice que la única cosa que usted puede esperar con toda seguridad, dice este hombre, es juicio. Y un juicio terrible, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mucha gente se levanta y dice: pero Dios es cruel. ¿Really? ¿No es usted el cruel que le da la espalda a una oferta gratuita por parte de Dios y usted le escupe en la cara? ¿Escupe a la cruz? Cuando Dios le está diciendo: no quiero que vayas al infierno, quiero que vengas a mi casa a disfrutar los deleites de la eternidad. Y usted dice: no quiero. Quiero lo que a mí me encanta, que es la vida sin Cristo. Bueno, Dios le va a dar entonces lo que usted está escogiendo, que es precisamente un juicio justo por haber dado la espalda a la oferta de salvación. El peor pecado que podemos cometer es darle la espalda a la cruz. Si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, déjame decirte a ti en este momento: no le des la espalda a esa cruz. No le des la espalda a Cristo, porque el único lugar que te queda después de esa cruz es el infierno. No hay manera de reclamar ignorancia. Es la segunda cosa que sacamos de esto. Usted no va a poder algún día decir, cuando vaya a la presencia de Dios, o mejor dicho, a la presencia del juez, y diga: bueno, ¿por qué estás aquí? Bueno, pero Señor, yo estoy aquí porque, en fin, qué sé yo. ¿Pero no te hablaron del Evangelio? Sí, pero yo no sabía realmente todo esto. ¿Cómo que no sabías? ¿No te envía a mis siervos? ¿No te envía a tu esposa, a tus hijos, tus padres o tus vecinos? ¿No hubo personas que te envié constantemente para decirte que necesitas la salvación y la despreciaste durante todos estos años? Cerraste tu corazón y tu mente a la luz del Evangelio. ¿Cómo me vas a decir que no sabías?
Es esa ignorancia falsa que reclamas lo que te hace convicto de pecado. Aquí no entras. No vamos a poder reclamar algún día, yo no sabía. El Señor nos va a recordar que sí sabíamos. Y número 3, a los creyentes. Dice el verso 39, nosotros los que conocemos a Cristo no somos de los que pegamos la vuelta. Dice este hombre, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, como hacen los paganos, que escuchan el Evangelio y entonces después se dan la vuelta. No, Señor. Dice, nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que hemos sido iluminados con la presencia de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido regenerados, ese creyente va para adelante en una vida de victoria, una vida de constancia, de perseverancia en fe, que es lo que va a tratar después en el capítulo 11 y capítulo 12 de la carta de Hebreos. Es esa pujanza que tiene el creyente y que le pone Dios en el corazón de hacerle frente a todas las vicisitudes de la vida con los ojos puestos en el autor de la fe, el autor de la salvación, que es nuestro bendito Señor. Mi querido amigo, no le des la espalda a la cruz, porque si haces eso, no hay salvación para tal pecado. La única salvación la vas a encontrar cuando pegues la vuelta hacia esa cruz y aceptes al Salvador en tu vida. Y nosotros, cristianos, hagamos como nos dice este hombre, vayamos para adelante en el derrotero de la fe sin mirar para atrás, porque ahora somos de Cristo y vamos hacia la patria celestial, donde podremos contemplar su bendita gloria y podremos decirle gracias, Dios, por esta tremenda salvación que has traído sobre mi vida. Padre celestial, muchas gracias por estos temas tan profundos e importantes. Te ruego, Señor, que si hay alguien que no te conoce, que venga a los pies de Cristo Jesús a través de esta filmación, que puedan dar ese paso de fe y aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Y nosotros los que te conocemos, ayúdanos a caminar hacia adelante con fe, Señor. Que no claudiquemos, porque solamente un apóstata, uno que no te ha conocido, puede quitar los ojos de Cristo para contentarse con la oscuridad del mundo. Gracias, Señor, por la luz del Evangelio. Gracias por la luz que es Cristo Jesús. Gracias por habernos salvado aun cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.